Entonces, vamos a ver ahora la segunda parte, descripción de datos, ¿sí? Pero antes vamos a leer una frase. ¿Quién quiere leer esta frase? Yo, profesora. Adelante. El triunfo no está en vencer siempre, sino en nunca desanimarse. Napoleón Bonaparte. Gracias. Entonces, primero vamos a recordar la recta numérica. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los números reales? Nuestra recta numérica, aquí tiene el 0. Acá tenemos desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Porque estamos recordando los números reales. Aquí viene el 1, viene el 2, viene el 3, viene el 4. Acá están los negativos y por lo general los negativos no los vamos a estar utilizando nosotros. ¿Ok? Ahora fíjense bien. Aquí, si nosotros decimos número de hermanos, entre el 2 y el 3, número de hermanos, no hay la mitad de un hermano, ¿sí? Entonces, estos, tal cual como están aquí, serían números enteros, que están dentro de los números reales. Pero dentro de los números reales, si estamos hablando de, por ejemplo, de temperatura o estamos hablando de kilogramos o centímetros, entre el 2 y el 3 hay muchos numeritos. Entonces, si se fija, entre el 2 y el 3, ¿quién me dice cuántos números hay entre el 2 y el 3? ¿Quién me dice? ¿Cuántos números hay entre el 2 y el 3? Carlos, ¿qué número hay entre el 2 y el 3? ¿Cuántos hay? ¿Alguien? ¿No? Está el 2.111, 2.2, 2.3, 2.4 y antes del 3 está el 2.999999. Entonces, ¿cuántos hay? Un infinito de números entre el 2 y el 3. Bueno, este es uno infinito. Ok, entonces bien importante. Ahora, vamos a usar nosotros estos paréntesis, los paréntesis cuadrados. Quiere decir que si yo pongo aquí 3,6, quiere decir que aquí hay números desde el 3, incluyendo al 3, hasta el número 6. O sea que del 3 al 6, todos los números que yo puedo encontrar aquí van a estar. Pero si yo pongo del 3,6 con paréntesis redondos, quiere decir que el 3 y el 6 no van a encontrarse ahí. No se van a encontrar. Es como si hiciéramos un agujerito aquí y un agujerito acá. Entonces, todos los números, excepto el 3, de aquí hasta antes del 6, van a estar en este paréntesis. Eso es bien importante que lo recuerden, porque vamos a hacer los datos agrupados. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a poner acá una línea más grande. El 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Qué pasa si yo digo mis números van a estar entre el 7,10? ¿Sí? Un paréntesis cuadrado y un paréntesis redondo. ¿Quién me dice desde dónde a dónde van a ir los números? ¿Alguien? ¿No? Yo, Entonces, sí. desde el 7, pero no va a tocar al 10. Exactamente. Entonces, aquí va a haber un agujerito y va a incluir desde el 7 hasta antes del 10. Excelente. Así es como vamos a utilizar nosotros. Es la forma en cómo vamos a clasificar los datos. ¿Ok?
Esa forma lo vamos a hacer. Por eso es bien importante que les quede súper claro esta parte. En algunos libros suman 0.5 en ambos lados y quién sabe cuántas cosas hace. Entonces, no hay como la recta de los números reales, hacer las cosas simples y sencillas, que a mí así me gusta, hacer las cosas simples y sencillas. Ok, entonces nos vamos a ir ahora, ay, no borré, ok, ahora nos vamos a ir a la distribución de frecuencias agrupadas. ¿Cómo las vamos a agrupar? Vamos a ir haciendo las tablas de frecuencia con datos agrupados. Y por lo general la empleamos muchísimo en las variables continuas, a veces en las discretas quedarían los dos paréntesis cuadrados y en las continuas va a quedar un cuadrado y uno redondo. Entonces vamos a agrupar los valores en intervalos que tengan la misma amplitud. Si mi intervalo es amplitud 5, todos los intervalos tienen que tener amplitud 5. Si es 6, 6. Si es 10, 10. Todo va a depender del tamaño de datos que tengamos nosotros. Y nosotros vamos a poner, le vamos a llamar clase, que va a estar delimitada por el límite inferior de la clase y el límite superior de la clase. Si hace rato dijimos que iban a estar entre 7,10, ¿sí? Entonces, el límite inferior es 7 y el límite superior de la clase es 10. A todo esto le llamamos clase. Vamos a ver cómo lo vamos a ir haciendo. También nos vamos a ir a un ejemplo. Entonces, la amplitud de la clase es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de la clase. O sea que si mi clase es entre 7 y 10, 10 menos 7, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 10 menos 7, chicos? 3. 3. Entonces mi amplitud de la clase es de 3 y debe ser de 3. Y la marca de clase va a ser el punto medio de cada intervalo. Ese valor va a ser mi representante de todo el intervalo para los cálculos de algunos parámetros. Entonces, chequen bien esto, jóvenes. La marca de clase es muy importante. Es mi representante del intervalo. Yo con el intervalo no puedo hacer operaciones. Pero con la marca de clase sí puedo hacer operaciones. Esas operaciones va a ser la media, la mediana, la moda. Si no tengo la marca de clase calculada, no lo voy a poder hacer. Y lo recalco porque muchas veces se equivocan y quieren hacerlo con el número de renglones y no, tampoco. Entonces, la marca de clase es muy importante. Entonces, amplitud de clase, marca de clase. Les va a quedar más claro ahorita que lo hagamos en este ejemplo. Fíjense bien cómo vamos a construir nuestra tabla. Primero, vamos a ver que tenemos puntajes de una evaluación donde máximo fueron 50 puntos. O sea, a lo más la evaluación valía 50 puntos. Quien tenía 50 tenía 10. Pero aquí es en un grupo de estudiantes y aquí tenemos 3, 15, 24, todo hasta el 13. Tal cual como fueron saliendo en puntaje los alumnos. Primero, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a localizar el número más pequeño. ¿Cuál es el número más pequeño? El 3. ¿Ya lo vieron? Aquí el número más pequeño de todos los datos es el 3. ¿El número más grande cuál es? El 48, aquí está. ¿Sí? Perfecto. Entonces, primero localizamos los valores menor y mayor de la distribución. Esta es una distribución de numeritos. Y en este caso es el 3 y el 48. Se restan y se va a buscar un número entero un poco mayor que la diferencia y que sea divisible por el número de intervalos que queramos establecer. Eso es muy importante. Entonces, vamos a restar 48 menos 3, ¿cuánto nos da? 45. 45. Ok, vamos a hacerlo.
Aquí está. Entonces, en este caso, como son números, tenemos pocos números, es conveniente que el número de intervalos oscile entre 6 intervalos y 15. En este caso, 48 menos 3 nos da 45. Si nosotros queremos 6 intervalos y dividimos 5 intervalos, o 6, 45 entre 6, no nos va a dar un número entero. ¿Están de acuerdo? Entonces, incrementamos el 45 hasta un número más o menos 50 que podamos dividir, y lo vamos a dividir entre 5. El 45 sí lo podemos dividir, pero para que nos queden mejor nuestros intervalos, le vamos a sumar 50. En los videos que les dejé, ahí pueden ver otro tipo de intervalos, de cómo se calcula. Yo les voy a enseñar a calcular una forma. Y lo que nos da 50 entre 5 nos daría 10 intervalos de toda la distribución de números que vamos a hacer. La amplitud va a ser 5, porque lo estamos dividiendo entre 5. Si lo divido entre 10 y digo que son 10 intervalos, entonces me va a dar 5 y serían 5 intervalos. No importa dónde diga los intervalos o dónde diga la amplitud. Lo importante es que yo tenga claridad en lo que estoy haciendo. Entonces vamos a formar los intervalos teniendo presente que el límite inferior de una clase pertenece al intervalo, pero el límite superior no pertenece al intervalo, para que vayan clasificando y los recuentos haciéndolos bien. Y se va a contar en el siguiente intervalo. Por eso es bien importante tener claro la recta de los reales. Ok, vámonos a hacer entonces nuestro primero. Entonces dijimos 5 intervalos. El número más pequeñito que vimos era 3. ¿Se acuerdan que era 3? Pero como le aumenté 5, yo lo pongo de una manera que sea más fácil para todos. Entonces lo pongo del 0 al 5 hasta el 50. Entonces 5 menos 0 me da 5. 10 menos 5 me da 5. 15 menos 10 me da 5. Entonces, ¿se fijan? Todos estos tienen amplitud. Cada uno de estos tiene amplitud 5. Entonces, aquí el 0 va a incluir, y aquí el 5 no lo voy a incluir en mi recuento. El 10 tampoco lo voy a incluir aquí. El 10 lo voy a incluir hasta acá. Este 5 sí lo voy a incluir acá, porque tengo paréntesis cuadrado. Entonces, todos los paréntesis cuadrados que están de este lado, aquí sí que el 45 todo lo incluyo. Lo que está en el derecho, el 10 no lo puedo incluir en este intervalo, ni el 15, ni el 20, ni el 25, ninguno de estos. Entonces, eso es muy importante. La marca de clase, que sería mi variable, esta va a ser mi variable, va a ser mi representante de este intervalo. ¿Cómo la voy a calcular? Lo que voy a hacer es que voy a sacar un promedio entre el límite inferior y límite superior del intervalo. O sea, 0 más 5, aquí se los puse. 0 más 5 entre 2, porque son dos datos, me daría 0 más 5 es 5, entre 2 nos da 2.5 y lo ponemos aquí, mi marca de clase. 5 más 10 me da 15, entre 2 me da 7.5 y lo ponemos acá. 10 más 15 me da 25, entre 2, 12.5 y lo ponemos aquí. Así calculamos cada uno de estos. Entonces, esta va a ser mi representante de cada uno de estos intervalos. Esta es la marca de clase. Es muy importante tener en cuenta esto. ¿Sí les quedó claro aquí o hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. Ahora lo que vamos a hacer es, en una hojita de Excel, podemos acomodar todos los datos, como lo hicimos con la temperatura, y ir haciendo nuestro recuento. ¿Cuántos son de la frecuencia absoluta? Vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ya que ordenamos los datos en la hoja de Excel, los vamos a ir poniendo. Ahorita les voy a ir mostrando después de aquí la hoja de Excel. Ok, entonces en la hoja de Excel hacemos nuestro
recuento y tenemos que del 0 al 5 hay un dato, del 5 al 10 hay un dato, del 10 al 15 son 3 datos, y así nos vamos en cada uno de ellos. Ya la marca de clase ya la hicimos. Entonces, una vez que tengo mi frecuencia absoluta, sumo los datos, en total son 40 datos. Ahora, la frecuencia acumulada, ya dijimos cómo se calcula. El primer renglón lo puedo poner igual a 1. Luego 1 más 1 me va a dar 2. 2 más 3 me va a dar 5. 5 más 3 me va a dar 8. 8 más 3 me va a dar 11. 11 más 3 me da 17. 17 más 7 me da 24. 24 más 10, 34. 34 más 4, 38, y 38 más 2, 40. Y me coincide con el número de datos. Y la frecuencia absoluta relativa, dijimos que la frecuencia absoluta entre el total de datos, que son 40, me da 0.25. Este 1 también entre 40 me da 0.025. 3 entre 40 me va a dar 0.75. 3 entre 40 y 3 entre 40 me da exactamente lo mismo. 6 entre 40 me va a dar 0.15 y así para cada uno de estos. Estos sí lo sumo y la suma me da 1. La frecuencia acumulada relativa, me voy a la columna de la frecuencia y hago exactamente lo mismo. 1 entre 40 y lo ponemos aquí. 2 entre 40 y lo ponemos acá. Luego 5 entre 40 y lo ponemos aquí. 8 entre 40 y lo ponemos acá. Y así para cada uno de ellos. Y este al final me tiene que dar 1 o muy cercano a 1. Aquí no sumamos y aquí tampoco sumamos, acuérdense. Lo vamos a calcular ahorita en Excel. Pero quería primero explicárselos y por si lo estoy grabando la clase para que lo vean. Y el porcentaje ya quedamos que hay que multiplicarlo por 100 o lo hacemos en Excel como lo hicimos hace rato, y lo mismo el otro, y hacemos exactamente la misma gráfica. Si se fijan, aquí la única diferencia que tenemos es el intervalo y la marca de clase. Todos estos ya se los enseñé cómo se calcula. Ok. Y así obtenemos nuestro polígono de frecuencia. Les voy a enseñar a poner también estos intervalos, que es la misma forma que lo hicimos. Ahí tenemos nuestro polígono de frecuencias. Aquí tenemos nuestro histograma o diagrama de barras, ¿sí? Tal cual, igualito que como lo hicimos hace rato. Aquí la ojiva también. Y vamos a definir más o menos cuál debe ser el número de intervalos. La práctica hace al maestro, ¿no? Y la experiencia es la mejor guía. Los conjuntos de datos mayores van a requerir más intervalos. Si son muy pocas las clases, las pautas y algunas características de los datos pueden quedar ocultas, no se pueden ver, no podríamos analizar muy bien las tablas. Si son demasiadas clases, algunos intervalos puede ser que no contengan ninguna observación o tienen una frecuencia muy pequeña. Entonces, ni muy grandes ni muy pequeños. Tienen que ser de tal forma que lo hagamos. Aquí les voy a poner una sugerencia. Es una sugerencia, más no es una regla. Eso que les quede claro, una sugerencia. Esta tabla la saqué de un libro. Y dice guía rápida para decidir un número aproximado de intervalos de una distribución de frecuencias. Si el tamaño de la muestra es menos de 50, entonces el número de intervalos sería entre 5 y 7. Ustedes se fijaron ahorita que con 40 datos yo hice 10 intervalos y se ven bastante bien.
Entre 50 y 100, entre 7 y 8 aproximadamente. De 101 a 500, entre 8 y 10 intervalos. De 501 a 1000 datos, entre 10 y 11 intervalos. De 1001 a 5000, entre 11 y 14 intervalos. Más de 5000, entre 14 y 20 intervalos. Esto es lo que se sugiere, es una sugerencia. Entonces, ustedes como investigadores tienen que ver cómo se va haciendo. Aquí tengo otro ejemplo diferente para construir el polígono de frecuencias. Aquí tengo un rango del peso de varias personas entre 50 kilos y 60 kilos hasta 120 kilos más o menos en personas adultas. Si se fija, 50 más 60 entre 2 nos da 55. Esta sería la marca de clase. La frecuencia absoluta, tengo 8 casos en ese intervalo. Entonces, la suma de estos dos entre 2 me va a dar mi marca de clase. Esto obviamente no lo voy a sumar porque hay quienes suman esto y esto no se suma. Acuérdense, la clase siempre les va a dar, la marca de clase siempre les va a dar un número intermedio entre el rango, entre el intervalo. Si les da menor o les da mayor, algo hicieron mal. Algo se hizo mal. Y la frecuencia absoluta es nada más ir checando cada uno de estos datos, donde el 60 no lo voy a incluir en el primer rango, sino hasta el segundo. Eso es muy importante, que sepan hacer bien el conteo. Aquí tenemos 65 datos y aquí sacamos la frecuencia absoluta. Para hacer el polígono de frecuencias, dijimos que lo vamos a hacer con esta columna, con la de frecuencias absolutas. Entonces, aquí les voy a poner el polígono de frecuencias, ¿sí? Y la marca de clase quedaría en medio. Aquí al mismo tiempo les puse el diagrama de barras y en medio puedo al mismo tiempo hacer el polígono, ¿no? De frecuencias. Entonces aquí lo tenemos. Y aquí cada de estos puntos es la marca de clase. Cada uno de estos puntos tiene que ser la marca de clase. Y aquí más o menos, si se fijan, entre 50 y 60, aquí está la marca de clase. Entre 60 y 70, aquí está la marca de clase. Aquí están seguiditos, están pegados, estas barritas, están uno con otro seguidito. Ok, la ojiva son los datos acumulados y eso lo vamos a hacer en las gráficas de Excel. Ahorita vamos a pasarnos a Excel. Y vamos a terminar esta parte con una frase. ¿Quién la quiere leer? Yo, maestra. Adelante. El éxito no se logra solo con cualidades especiales. Es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización. Víctor Hugo. Muchas gracias.